Ya nos encontramos en los estudios de Estación Central con el abogado penalista Daniel Jurado, justamente para entender más de lo que significa que aprueben esta ley, la evaluación que tendrá que tener por el Ejecutivo y lo que pasa de cara a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Muy buenas noches, gracias por estar con nosotros. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Daniel, ¿qué podría ocurrir en los próximos días? Ya ha sido aprobado, ahora el Ejecutivo, como se dice en la jerga futbolística, tiene la pelota en su cancha. ¿Qué puede ocurrir? A ver, esta es una discusión bastante usual desde hace mucho tiempo, no es solo en el ámbito del Perú, sino a nivel internacional. Lo que puede ocurrir en concreto ahora es que desde el Ejecutivo se observe esta norma por ser, digamos, contraria a lo que ya se ha estado resolviendo, no solo a nivel nacional, sino también internacional. Esto es, el Tribunal Constitucional y la Corte Interamericana de Derechos Humanos ya han indicado que no cabe establecer contra este tipo de conductas ocurridas entre los años 90 leyes de amnistía o de prescriptibilidad. ¿Por qué? Porque estos hechos se han calificado como delitos de lesa humanidad. Ok. ¿Qué sucede entonces, por ejemplo, cuando congresistas como Fernando Rospigliosi, José Cueto dicen la Corte Interamericana no puede inmiscuirse en asuntos del Perú? ¿Eso es tan así o una entidad como la Corte Interamericana de Derechos Humanos tiene la potestad para decir esto no va por ahí? El asunto con la Corte Interamericana es que, digamos, su competencia es a la que los estados se someten. Entonces, el Estado peruano como Estado se ha sometido a esa competencia. ¿Qué quiere decir? Que está ya no a respetar lo que la Corte Interamericana va a decidir en sus casos. Entonces, esto implica que todas las decisiones anteriores que ya tenemos en Barrios Altos, La Cantuta y demás, que ya han referido de forma uniforme que estos hechos no pueden ser ni amnistiados ni prescritos, tienen que respetarse porque el Perú sigue siendo parte de la OEA, sigue siendo parte de la competencia de la Corte, por lo tanto todavía tiene que respetar las decisiones. Entonces, la Corte, si bien no tiene una autoridad en sí misma coercitiva, es decir, no puede obligar al Perú, pero como parte del derecho internacional todos son acuerdos. Los estados que son parte, digamos, de buena fe, como caballeros, respetamos esas decisiones. Y el Perú sigue siendo parte, por lo tanto, tiene que seguir respetando esto. O sea, podemos presumir que no va a prosperar en el momento en que se tenga que votar en el Pleno y que el Ejecutivo también lo va a observar, porque si no, se saltarían estos pactos que son muy importantes en términos internacionales de acuerdos, como usted señala, ¿no? Sí, la discusión sobre lo que se debe y lo que se puede hacer ahora mismo está un poco distorsionada en la medida que ya se han tomado algunas decisiones que han contravenido lo que ha dicho la Corte Interamericana, ¿no? Es el caso del indulto del expresidente Alberto Fujimori, y recientemente salió, bueno, ya debe haberse publicado o se publicará la sentencia sobre el caso Pativilca, que es precisamente sobre hechos vinculados a esta época y que son anteriores a la vigencia del Estatuto de Roma, ¿no? En concreto, la discusión va por dos lados, lo que es legal y lo que en teoría es correcto. ¿Qué quiere decir? Legalmente en el Perú los delitos de lesa humanidad no están tipificados en el Código Penal. En el Código Penal uno revisa y no existen delitos de lesa humanidad. Estos delitos se incorporan recién mediante el Estatuto de Roma en el 2003, ¿no? Ahí se dice, estos son los delitos de lesa humanidad, entre ellos desaparición forzada, asesinato, etc. Entonces lo que se dice es, oye, si la Constitución dice que solo me pueden sancionar por un delito que esté integrado en el Código antes, esto quiere decir que desde el año 90 tendría que haber sido declarado como delito de lesa humanidad el asesinato, la desaparición forzada, etc. Pero como no lo estaba, no deberían sancionarme. Frente a ello, ya hay varios pronunciamientos internacionales, en España el caso Silingo, en Argentina el caso de Videla, en los cuales se ha aplicado este mismo razonamiento de que independientemente de que estén o no en el Código Penal de cada país contenidos estos delitos de lesa humanidad, igual se sanciona. ¿Por qué? Porque en derecho internacional las fuentes son más convencionales, son más de acuerdos y van sobre una esencia, que es lo que se denomina jus cogens, ¿no? ¿Qué dice? Al ser delitos tan graves que van contra la propia naturaleza del ser humano, estos delitos no pueden prescribir independientemente de cuándo se hayan cometido. Tienen que ser sancionados. Independiente si están en la norma del país o no. Ya entran bajo un marco jurídico internacional. Así es. Entonces ahí viene otra discusión. ¿Qué es lo que debe prevalecer en el Perú? ¿Las normas internacionales o las normas nacionales? Ahí lo que tenemos que hacer es un ensamblaje.
¿no? De acuerdo, y algo que nos sorprendió también fue la reacción del premier, Gustavo Adrianzen, que fue bastante enérgico en decir que no debían inmiscuirse también en las decisiones, en los proyectos de ley que surjan a nivel nacional. Entonces ahí también podríamos decir que hay un enfrentamiento con el Ejecutivo, ¿no? Sí, definitivamente las posiciones pueden estar divididas. Entiendo yo, esto tiene mucha relevancia ahora mismo porque tiene vinculación con hechos que ya se están terminando de juzgar. O sea, que el hecho ahora mismo tiene importancia, sí, porque si de pronto se promulga esta norma, lo más lógico es que las defensas de estas personas aleguen esto y digan, oye, no me pueden sancionar por esos hechos, ¿no? Pero ya se ha resuelto. O sea, no es una cuestión de legalidad, no es una cuestión de cuándo se emitieron las normas, ¿no? Sino más bien una cuestión de qué tipo de hechos estamos juzgando, si son realmente constitutivos de lesa humanidad. Si Perú pasa por encima la sugerencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, además de un pacto de honor, de un compromiso internacional, ¿qué otro tipo de sanciones podría pasarle al país? ¿Queda excluido de acuerdos entre otras naciones? Digamos, ¿qué podría suceder? Porque el panorama es que la situación está bastante dividida, ¿no? Sí, bueno, para esto primero tiene que adoptarse la discusión dentro del país. Esto es, si hay una decisión a nivel del Poder Judicial que se torna en favor o en contra, primero tiene que discutirse ahí, luego en el Tribunal Constitucional, y agotadas estas vías recién vamos a la Corte Interamericana, las personas agraviadas, y dirán, pues, oye, se ha liberado personas que no debían liberarse, y la Corte Interamericana en ese tipo de casos lo que hace es imponer sanciones económicas, básicamente. Ah, se puede también. Claro, o sea, plantea reparaciones civiles, ¿no? Para las víctimas, que son elevadísimas, y eso evidentemente nos cuesta a todos, porque el Estado peruano está obligado a pagar esas reparaciones. ¿Y la imagen país se podría ver afectada también? Definitivamente, si a nivel internacional nosotros como país estamos comprometidos con esta Convención Americana de Derechos Humanos y somos respetuosos de ella, lo que no podemos hacer es ir en contra de eso mismo, ¿no? Lo ideal no es eso, lo ideal es respetarlo, pero este tema es muy discutible, a nivel técnico es muy discutible, porque la precisión es correcta, sí, es correcta, pero el hecho de que esto impida juzgamientos y condenas no es tan preciso, porque sí se da, juzgamientos y condenas ya se han dado a nivel internacional y esto es respetado uniformemente. También llama la atención que la CIDH tiene un especial interés en los casos del Perú. No sabemos si por la envergadura de lo que ha sucedido o porque efectivamente es una nación donde hay algunas propuestas que a ellos no les sientan bien. ¿Cuál es su análisis? La Corte Interamericana, dentro de su ejercicio, pues sí atiende los pedidos de ciertas personas, las demandas que se establecen, pero además hace un cumplimiento y una verificación del cumplimiento. Entonces, todas las sentencias que emite, periódicamente las revisa. Ese es el caso de Barrios Altos, La Cantuta, parte de sus funciones. Es parte de sus funciones, no solo en el caso peruano, ¿no? En varias otras sentencias en las sesiones se abordan. Ahora, ¿qué ocurre? Que a veces en el Perú, en reiteradas oportunidades se han acudido por medio de la solicitud de medidas urgentes. ¿Qué es esto? Una suerte de medida de protección, una medida cautelar que ni siquiera espera todo el trámite que he mencionado, sino que espera un pronunciamiento inmediato de la Corte por la relevancia, ¿no? Es lo que, por ejemplo, pasó cuando se vio afectada la Fiscalía de la Nación, los fiscales del equipo Lavallato, entre otras personas, en diversos contextos, y exigieron un pronunciamiento inmediato de la Corte. Y la Corte lo ha dado, porque su función es precisamente proteger derechos fundamentales, ¿no? Entonces es por eso, no solo en el Perú, sino a nivel de varios países. Claro, y además hablamos ahora de un dictamen, todavía está en una etapa incipiente, podríamos decir. Entonces hay que estar muy atentos también a las acciones siguientes que va a tomar la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Vamos a estar muy pendientes. Ahora, en cuanto a casos similares en la historia del Perú que han sucedido con las mismas, digamos, situaciones, ¿no? Como la que estamos relatando ahora. Claro, en el 2001 se dio precisamente la condena por Barrios Altos La Cantuta en el caso Fujimori. Esto fue discutido a nivel nacional, fue discutido ante el Tribunal Constitucional, ante la Corte Interamericana, y precisamente esa es la fuente, ese es el caso madre, el caso que nos otorga a nosotros una perspectiva de cómo entender estos hechos. Ahora de Pativilca, ¿no? Por ejemplo.
Entonces, en ese caso ya se aplicó lo pertinente, ya se aplicó y esto es uniforme, tanto en el 2001, en el 2009, en el 2012, en pronunciamientos de la Corte Suprema, del Tribunal Constitucional y de la propia Corte Interamericana. Durante varios años se ha ido consolidando esta postura que dice: los crímenes de lesa humanidad son tan graves que no se pueden prescribir. No los puedo dejar de juzgar, tengo que juzgarlos. No sé si los sancionaré, tendré que probar, ¿no?, si realmente se cometió, quiénes lo cometieron. Independiente a la edad del investigado y... Independientemente. A nivel internacional ha habido gente que se ha condenado a los 70, 80 años en tribunales internacionales, Nuremberg, entre otros, que han tenido pues una respuesta del Estado y de la comunidad internacional de forma uniforme. Ok. A nivel regional, ¿algún país se ha retirado de la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Porque también hay muchas voces que indican que es una corte politizada. Claro. Recientemente no hemos advertido algún retiro en particular, pero el cuestionamiento sobre la Corte y su corte político, ¿no?, su cariz político, que siempre es el que se alega, pues tiene evidentemente una vinculación con quienes también postulan estas ideas, ¿no? Porque podemos ser de una postura política u otra y nos puede convenir o no el razonamiento de la Corte, pero en términos generales, las decisiones de las cortes internacionales, como la Corte Interamericana, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, suelen tener un respaldo y una solidez en función de la finalidad que persiguen, no tanto de cada Estado y de sus problemas internos, ¿no? Ahora, recientemente se ha nombrado igual un miembro de la Corte Interamericana, el profesor Alberto Borea Odría, y evidentemente el Perú también va a tener una representación, ¿no? Entonces, por ese lado, por supuesto, siempre se va a discutir, que hay una postura u otra, pero lo cierto es analizar realmente el contexto de las decisiones y la solidez de la argumentación, y desde nuestra perspectiva esto sí va acorde a lo que se ha ido desarrollando a nivel internacional de forma uniforme en el mismo sentido. ¿Cuál es el paso a seguir? ¿Es probable que algún representante de la CIDH acuda al Congreso, pueda sustentar lo que les parece esta iniciativa legislativa? Claro, de ser el caso, en el Congreso siempre pueden solicitar la intervención del experto, ¿no? Pero ellos de mutuo propio no van a venir y van a tratar de desbaratar esto, ¿no? Eso no es una corte activista en principio, no es una corte que va a enviar un emisario y decir qué está pasando aquí, no. Lo que puede hacer el Estado sí es solicitar opiniones consultivas, ¿sí? Solicitarle y postular, ¿no? Miren, tenemos este proyecto de ley, estimamos que esto es lo que se pretende, ¿qué opinión tiene la Corte al respecto? Pero nosotros, a partir de lo que ya dicen las sentencias, evidentemente ya sabemos qué nos va a responder. Sin embargo, como reitero, técnicamente, jurídicamente, es una decisión correcta hacer las precisiones. El problema va con la aplicación. ¿Qué consecuencia tendría esta posible modificación? Claro, desde el punto de vista legal, en principio constituiría un límite, sí, pero sobre este límite de la legalidad dentro del país está pues el derecho internacional y el derecho internacional de los derechos humanos, ¿no? Que es prácticamente la razón de ser de todos nosotros. Claro. Entonces eso es lo que respalda. Ahora, algunos congresistas que dicen es una corte caviar, una corte politizada. Eso puede ser muy subjetivo, ¿no? Pero cuando ya se les define prácticamente por una línea ideológica, ¿es una entidad con la credibilidad que debería tener para tomar decisiones tan relevantes? La credibilidad de la Corte difícilmente va a poder ser discutida en la medida que esté integrada por juristas renombrados de diversos países. O sea, no son juristas que solamente son del Perú, son de diversos países, connotados, con trayectoria. Entonces, su credibilidad en cuanto a la función que desempeñan, al menos influenciados por el ámbito político, dudo mucho que pueda ser sostenida de forma objetiva, ¿no? Subjetiva, sí, claro. Todos podemos mencionar si estamos de acuerdo o no con un juez, con una decisión. Eso es parte de nuestro derecho de libertad de expresión. Pero eso no quiere decir que porque muchos lo digamos o no estemos de acuerdo, pues la Corte pierda su credibilidad. A ver, mientras el Estado peruano siga siendo parte de esta convención de los Estados americanos, pues tenemos que respetarlo, lamentablemente, mal que nos pese, ¿no? Ahora, evaluar la salida de la convención
es otra discusión. Pero creo yo que es más conveniente estar dentro que estar fuera. A ver, sin ir más lejos, el presidente Bukele de El Salvador se retiró, ¿no? Porque la Corte también avala los derechos de los criminales, de los pandilleros, que todos merecen su debido proceso, pero él consideraba que si no se tomaban acciones radicales en su país, las mafias iban a tomar el control. Entonces, sí hay casos donde a los mandatarios no les ha quedado más remedio que desvincularse por beneficio del país, ¿no? Sí, sí, definitivamente esa decisión, que es de hace algunos años, es relevante, sí, porque lo que se ha hecho más bien es recortar ciertos derechos en los procedimientos, al menos en El Salvador, pero considero que esto no es tan preciso. Considero que sí se pueden establecer reformas radicales, fuertes, sin necesidad de salir de la Corte, porque la Corte lo que respeta son mínimos. La Corte Interamericana y en general los instrumentos internacionales lo que establecen son mínimos indispensables. Si el Estado como entidad, como ente que nos resguarda, no puede respetar esos mínimos en el desarrollo de una investigación, de un proceso, en el control social, pues ya se convierte incluso en un peligro para nosotros mismos. De acuerdo. ¿Por qué? Porque el día de hoy de pronto no somos nosotros, ¿no? Los pandilleros, los delincuentes que están siendo procesados, pero mañana podríamos ser nosotros. Y si no tenemos ninguna garantía, ningún respaldo, en ese momento sí no nos va a gustar estar fuera de la Corte. Entonces al final, proceso, ¿no? Claro, entonces al final termina siendo más conveniente, nos guste o no, pero yo creo que hay formas más inteligentes de combatir. Y por supuesto la regulación se puede endurecer, hay que ver la manera, sí es posible, pero hay que trabajar mucho, hay que invertir mucho dinero, en personal, en mobiliario, fortalecer instituciones, que no es un trabajo pues de un día, o sea, es un trabajo que va a tomar tiempo, que hay que formar, el Estado hay que reformarlo igual, empoderar instituciones para poder combatir eficientemente la criminalidad y reducir los índices de criminalidad, que es lo óptimo, ¿no? Para poder vivir en una sociedad, digamos, tolerable, ¿no? Eso es lo que se quiere. En otros temas, hoy la Comisión de Justicia del Congreso de la República aprobó que los jóvenes de 16 y 17 años puedan purgar condenas de cárcel en caso de haber cometido delitos graves como sicariato, homicidio, extorsión no, me parece que sicariato, homicidio, entre otros. Sus impresiones, porque también la Corte Interamericana de Derechos Humanos y hasta el Ministerio Público indican que no es la mejor forma de resociabilizar a personas vinculadas a actos delictivos. Sí. Esta discusión no es tampoco es reciente, es la discusión de siempre, pero tuvo un punto de inflexión, por ejemplo, en el tiempo en el que estuvo en relevancia el caso Gringallo, por ejemplo. Gringallo es un gran ejemplo de cómo es que ocurrió este fenómeno. Y el fenómeno pues se extendió principalmente en el norte del país, y la estrategia o el uso que se le daba a esta forma de actuar era el siguiente, ¿no? Yo quería ser sicario o quería matar a una persona, pero para evitar que a mí me sancionen, lo que hacía era contratar a un menor de edad, ¿no? Entonces lo instrumentalizaba o le pagaba y él iba y cometía el delito, pero en sí no cometía un delito, ¿no? Cometía una infracción. Entonces, bien, luego se reformó el delito de sicariato, se endureció. Actualmente tiene penas altísimas, eso en teoría debería haber reducido la incidencia, pero es que el problema es que elevar las penas hasta el cielo no necesariamente van a determinar que los delitos se dejen de cometer. O sea, esa no es la solución. Eso desde la academia siempre lo decimos. ¿Por qué? Porque no le importa tanto al delincuente cuántos años de prisión tiene que purgar cuando él considera que no lo van a atrapar. O sea, que su delito no se va a conocer. Entonces, la estrategia no debe ir por ahí. Y además es contraproducente. ¿Por qué? Porque el decreto legislativo 1585 de noviembre pasado lo que hace es elevar la posibilidad de que en estos delitos graves, por lo menos a menores de edad, no en estos, no en particular, que son muy graves, pero en otros se les permita imponer una pena suspendida. A los de 18 a 21 años se les permite, hasta cuando su condena es de hasta 8 años, purgar pena suspendida. Es decir, los vamos a tener fuera. Igual. Claro, pero ahora, contrariamente, queremos encerrarlos ya no de 18, sino de 16. ¿Cuál es la razón de ser de por qué establecemos los 18 años? Porque a los 18 años una persona, según el Código Civil, adquiere capacidad de ejercicio. Es decir, es hábil para poder hacer todo lo que tiene que hacer dentro de la sociedad.
Ahora, el Código Penal, desde el año 91 y antes, nunca ha perdido de vista que el ser humano no termina de desarrollar completamente en cuanto al aspecto psicológico, social, personalidad, hasta, si no son los 21 años. ¿Por qué? Porque nuestro Código Penal ahora mismo sanciona con mucha menos pena a las personas que cometen delitos estando entre los 18 y 21 años. O sea, si yo de los 18 a los 21 cometo un delito, tengo una rebaja de pena. ¿Por qué? Porque todavía no he terminado de madurar, de desarrollar todos los componentes que una persona en sociedad debería respetar. Ahora, eso no quiere decir que esto sea fácil, que sea bueno, ¿no? Hay gente que con 18 años que por violación está en 30 años. O sea, salen a los 40, a los 50 años. Bueno, al final, ¿qué queremos? Esa es la pregunta. ¿Queremos tener un joven de 16 o 17 que lo condenamos al ostracismo, es decir, lo vamos a tener encerrado 30, 35 años, o queremos más bien rescatar esa juventud que realmente puede y tiene que tener la posibilidad y la oportunidad de salir adelante, de cambiar su vida? Eso sería lo ideal, pero lamentablemente no se resocializan, los centros juveniles como Maranguita salen peor. Entonces no hay tampoco medidas efectivas para que ellos vuelvan a integrarse a la sociedad. Precisamente ahí tenemos que entender algo. Las modernas tendencias criminológicas que estudian el porqué del delito nos establecen que la razón de ser de los delitos en nuestra sociedad es precisamente su configuración. Las carencias, las desigualdades, las necesidades, la falta de atención del Estado, de los padres, de la familia, etcétera, porque todos tenemos nuestra parte. Todos contribuimos a que indirectamente se cometan esos delitos. No es nuestra responsabilidad, por supuesto, no. Pero al ser parte de esta sociedad no podemos excluir a estas personas que también forman parte de esta sociedad. Entonces, la solución no es tanto apartarlos, sino más bien encontrar lo mismo que decía antes, ¿no? Fortalecer instituciones y buscar estrategias que realmente sirvan para resocializar, porque como usted bien lo ha apuntado, los establecimientos penitenciarios o de reclusión de menores, pues realmente no resocializan, ¿no? No aplican un plan, temas, porque también hay limitación presupuestal, de personal, etcétera. O sea, son problemas sistémicos que se han ido arrastrando desde hace años y que a día de hoy persisten. Pero si no aplicamos reformas para mejorar ahora, esto no se va a notar pues obviamente en 5, en 10 años. Son cambios generacionales que nos tomará 20 o 30 años, pero en ese tiempo sí podremos ver, después de un proceso disciplinado y continuo, algún cambio. Pero ahora mismo no. Y lo que se hace lamentablemente aquí es legislar para el pueblo, pero también ante la conmoción social, ¿no? Sale algo alarmante y ya, emitimos una norma, elevamos una pena, hacemos algo, y eso no es pues técnicamente lo correcto. No es la solución a largo plazo, ¿no? No. Le quiero agradecer al abogado penalista Daniel Jurado por venir el día de hoy, por entender más de toda la situación que estamos viviendo en el país. Muchas gracias por su análisis y sus informaciones. Gracias por la invitación, siempre quedo a vuestra disposición, es un placer. Muy amable, muchas gracias.